En los tiempos antiguos de Castilla existía una tradición real tan extraña como fascinante. Cada mañana, el rey salía, miraba directamente al cielo y le gritaba a la luz. No era un saludo educado, sino un grito a viva voz. Y de alguna manera, a la luz le encantaba. En respuesta, bendecía a Castilla con un calor y un sol infinitos durante todo el año. Ese brillo de luz mantenía al reino radiante, las cosechas creciendo y a todos viviendo su mejor vida. Pero un día, las cosas se torcieron. De la nada, una bruja malvada y caótica, pura maldad envuelta en una capa, llegó al pueblo. Era despiadada, aterradora y solo quería arruinar el día a la gente. Robó la luz, se apoderó de su magia y ¡pum! El reino entero se sumió en la oscuridad. Se acabó el calor, se acabó el sol, solo una tristeza infinita. La gente tuvo que vivir en un miedo constante. Pasaron los años hasta, por fin, 7 verdaderas leyendas decidieron que ya era suficiente. Se levantaron, lucharon con uñas y dientes, y forzaron el poder de la bruja a lo más profundo de las sombras, donde no pudiera hacer daño a nadie. Su líder, un héroe sin miedo llamado So, fue tan increíble en la batalla que lo coronaron emperador justo después de la pelea. Bajo el mandato de So, Castilla finalmente recuperó la paz, al menos hasta que él falleció, y los otros 6 héroes desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Ahora, avance rápido hasta el presente, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Conozcan a Artur. Es una cabra, y no una cabra cualquiera. Este tipo es la definición de llegar tarde. Siempre que lo ves, va a toda velocidad, llevando paquetes por la ciudad como si el suelo estuviera hecho de lava. El problema es que se mueve tan rápido que las cosas que entrega, bueno, no llegan precisamente de una pieza. Mientras tanto, en una de las peluquerías más fancy de la ciudad, el estilista principal está dando una pequeña clase magistral a sus alumnos. ¿Por qué? Porque el festival de Año Nuevo está a la vuelta de la esquina. Y este no es un festival cualquiera de fuegos artificiales y desfiles. Es el momento en que el príncipe Damián sale a saludar a la luz, tal como lo hacían los antiguos reyes. Ese saludo no es solo un show, se supone que debe bendecir al reino durante todo el año. Así que, sí, todo el mundo está hypeado. El peluquero les dice a sus chicos que el pelo de Damián tiene que estar perfecto. Hablamos de una perfección de nivel real. Ni un pelo fuera de lugar, ni una arruga en su túnica, 0 fallos. Un alumno impaciente se ofrece para cortarle el pelo al príncipe. Pero no, cortar el pelo de la realeza es un trabajo solo para la élite. Ni hablar de novato. Afuera, la cosa se está poniendo tensa. Hay una cola enorme de clientes esperando. El estilista principal aún no aparece y la gente está empezando a enfadarse. Es entonces cuando San, uno de los chicos del salón, sale e intenta calmar a todo. Promete que Artur llegará en cualquier momento. Y, efectivamente, Artur aterriza volando, jadeando como si acabara de correr una maratón. Artur no es solo un repartidor, también es un aspirante a estilista. Empieza a animar a la multitud, prometiendo los peinados más monstruosos de toda Castilla. Luego, de verdad empieza a cortar. Y bueno, digamos que su estilo es un poco demasiado moderno para esta multitud clásica. A juzgar por sus caras, no lo están pillando. Justo cuando parece que los clientes podrían armar un escándalo, el estilista principal entra y toma el control al instante. Él y el equipo arreglan los desastres capilares de Artur, calmando el caos. Artur, sin embargo, sigue obsesionado con su gran sueño, cortarle el pelo al príncipe Damián para el festival. El maestro lo sienta y le habla claro. Cortar el pelo de un miembro de la realeza no es para lucirse. Se trata de confianza, conexión y de ayudar a alguien a mostrar su mejor versión al mundo. No solo estás cortando pelo, estás eliminando imperfecciones y dejando que su verdadera luz brille. Si solo estás en esto para imponer tu propio estilo, no estás entendiendo nada. Artur se defiende, diciendo que el pelo de todos está atrapado en el pasado y que es hora de algo nuevo. El maestro le recuerda, tienes que escuchar lo que el cliente quiere, no solo hacer lo tuyo. Artur no lo pilla del todo, así que el maestro lo manda a barrer las escaleras y que se calme. A la mañana siguiente, Artur vuelve a estar de repartidor, con cara de derrota total. Mientras tanto, dentro del palacio, el primer ministro está controlando hasta el más mínimo detalle del festival. Todo tiene que ser perfecto. El príncipe Damián y su esposa están de muy buen humor, sobre todo porque están esperando bebés. El tío Cronus, el primer ministro y amigo íntimo de la familia, pasa a visitar, pero al segundo que se va, la cosa se pone sospechosa. Una figura sombría se desliza por detrás de las cortinas, llevando los huevos del príncipe, y así, sin más,
desaparece. Los huevos terminan en manos de una banda turbia conocida como la Orden de la Garra. Pero antes de que puedan escapar con ellos, otro ladrón se interpone. Una Zora rapidísima llamada Canis deja atrás a la banda como si nada y se esfuma. Corte a Arthur, todavía de mal humor mientras barre, cuando ¡boom! Algo cae de arriba y se estrella a su lado. Es Canis. Ella le dice de inmediato que la lleve con el maestro. Arthur está confundido, pero hace lo que le dice. Canis le explica que la Orden de la Garra está tratando de robar al heredero imperial y muestra un trozo de uno de sus uniformes como prueba. El maestro le echa un vistazo y lo confirma. Definitivamente, la Orden de la Garra. Pero ¿por qué irá por el heredero antes de que nazca? No hay tiempo para respuesta. El maestro reúne a los estudiantes y les ordena que evacúen la academia. Luego se gira hacia Arthur. Esta es tu misión ahora. Vas a llevar los huevos al bosque sumergido para encontrar a un ermitaño llamado Jacob. Le da a Arthur un silbato especial para llamar a Jacob cuando llegue al río. Luego lo mira fijamente a los ojos y le dice que el futuro del reino está ahora en sus manos. Antes de que puedan moverse, la Orden de la Garra ataca. Canis empuja a Arthur y le dice que corra con los huevos mientras ella y los demás aguantan el ataque. Arthur sale corriendo por las calles en llamas, el reino en caos a su alrededor. La gente grita, los edificios caen y los soldados de la Garra están por todas partes. En un momento, se detiene, deja caer los huevos y grita que no quiere ser parte de esto. Pero después de un momento, los recoge de nuevo y sigue corriendo. Finalmente llega a un acantilado, totalmente acorralado. Sin opciones, sopla el silbato. Nada. Justo cuando el enemigo se acerca, aparece una figura misteriosa y los vence a todos sin esfuerzo. Lo siguiente que sabe Arthur es que está en una balsa de madera a la deriva por el río con este extraño silencioso a su lado. Arthur empieza a disparar preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? ¿Qué está pasando? La figura no dice nada. Abrumado, Arthur se derrumba. Solo soy un barbero, dice entre lágrimas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? De vuelta en la academia, la Garra registra cada habitación, pero el maestro se mantiene firme. Ya están lejos de aquí, les dicen, y cada minuto se alejan más. Luego suelta la verdadera bomba. Le había dado los huevos a su mejor estudiante, Arthur. Mientras tanto, río abajo, la balsa de madera flotaba en silencio por las aguas brumosas. Durante mucho tiempo, la misteriosa figura no había dicho ni una palabra. Entonces, de la nada, por fin habló. Su voz era grave, firme. Le preguntó a Arthur de dónde había sacado el fluido, esa extraña esencia mágica envuelta alrededor de los huevos como un escudo. Arthur se encogió de hombros y explicó: «Eso lo saqué del maestro sapo». La figura se presentó. Se llamaba Jacob. Preguntó dónde estaba el maestro sapo ahora, pero la cara de Arthur se quedó en blanco. «No lo sé», admitió. «Se suponía que el maestro sapo y Canis se reunirían conmigo, pero nunca aparecieron». Finalmente, la balsa se deslizó en una ensenada tranquila y se detuvo en un claro escondido. Este era el hogar de Jacob, escondido en lo profundo del bosque sumergido. Dentro, los ojos de Arthur captaron algo de inmediato, una pared gigante de grabados, viejos y gastados, pero aún no suficientemente nítidos como para contar una historia. Se acercó y se quedó paralizado. Ahí estaba el emperador So, con la espada en alto. A su lado, un hombre más joven, el primer ministro Cronus, y justo al lado de Cronus estaba el príncipe Damián. Arthur escaneó la pared y vio más formas familiares, incluyendo a Jacob y a Canis. Fue entonces cuando lo entendí. Estas no eran solo caras al azar, eran los 7 héroes de la antigua leyenda. Y el giro más grande, el maestro sapo no era solo un barbero real, él había sido su líder. Cuando la bruja malvada atacó, él fue quien reunió a todo este equipo para defender Castilia. Jacob admitió que incluso él había admirado el coraje del maestro sapo. Luego le dijo a Arthur algo personal, algo pesado. Los padres de Arthur habían sido 2 de esos héroes. No eran solo soldados, habían dado el golpe final que terminó con el reinado de la bruja. Pero la victoria les costó la vida. La voz de Jacob se suavizó. Dijo que debería haber cuidado de Arthur después de eso, pero no fue lo suficientemente valiente. Así que el maestro sapo intervino y crió a Arthur como a su propio hijo. Esa noche, acostado en la cama, Arthur no podía dejar de pensar en ello. Cada recuerdo del maestro sapo volvía a él, como acolchaba las esquinas de las mesas cuando Arthur era pequeño, como estaba allí para celebrar cada victoria y para consolarlo en cada pérdida. Se dio cuenta de que nunca lo había apreciado de verdad. Un nudo de culpa se le retorció en el pecho y susurró en la oscuridad: «Lo siento, maestro». Pero la mañana no dio tiempo para reflexionar. La Orden de la Garra
los había encontrado. Jacob empujó los huevos a los brazos de Artur. «Vete, ahora», ordenó. «Protégelos a toda costa. Esto ya no es solo sobre ti. Eres el hijo de héroes. Tienes un deber con este reino». Por primera vez, Artur no discutió. Ya no era solo un barbero. Esta era su responsabilidad ahora. De vuelta en el palacio, el ambiente era sombrío. La familia real creía que sus hijos no nacidos se habían ido para siempre. Pero en el bosque, sucedió algo totalmente inesperado. Los huevos comenzaron a temblar. Los ojos de Artur se abrieron de golpe. «No, no, ahora no». Entró en pánico, tratando de mantenerlos quietos. Pero ¡pop! Uno se abrió, luego otro, y otro. Salió un pequeño pollito amarillo, luego uno azul, luego verde, luego rosa. Artur incluso pisó uno por accidente. ¡Ups! Y ese también eclosionó. 7 pequeños pájaros en total, cada uno piando como si acabaran de tomar 3 espresso, y eran ridículamente adorables. Artur los metió en su bolsa e intentó correr, pero los soldados de la garra ya se estaban acercando. Fue entonces cuando llegó el verdadero shock. Estos polluelos no estaban indefensos. Aunque acababan de nacer, cada uno tenía su propia habilidad especial de lucha. En un borrón de plumas y caos, de verdad lucharon, dándole a Artur la oportunidad de escapar. Una vez a salvo, Artur los sentó y decidió que necesitaban nombres. Así, uno por uno, los presentó. Twix, Spark, Smart, Splash, Sleep, Left y Zen. Su nueva misión estaba clara: protegerlos, alimentarlos y ponerlos a salvo. Se dirigieron al pueblo más cercano, pero al instante llamaron la atención de todos, no porque fueran pájaros raros, sino porque no llevaban ropa. La gente señalaba, susurraba, incluso regañaba a Artur por dejarlos andar por ahí indecente. Mortificado, Artur se apresuró a buscar algo para que se pusieran. Mientras estaba ocupado, los polluelos se fueron a un puesto de juegos. El dueño les dijo que costaba dinero jugar, cosa que no tenían. Artur intentó negociar, y el tipo ofreció una apuesta. Si perdían, Artur tenía que entregar sus preciadas tijeras. Si ganaban, cada polluelo obtendría un juguete. Artur aceptó nervioso, apostando por la increíble puntería de Splash. Pero cuando Splash disparó, falló. Parecía destrozado, hasta que Spark notó un imán escondido sobre el objetivo. El dueño del puesto había estado haciendo trampas todo el tiempo. Llamaron a los guardias. El tramposo fue descubierto y los polluelos obtuvieron su premio: un conjunto de diminutas ropas de muñeca que se pusieron de inmediato. Ahora vestidos, Artur aún necesitaba dinero para comer, así que montó un pequeño puesto de barbería callejero. Esta vez, recordó el consejo del maestro Sapo: pregunta al cliente lo que quiere primero. Su primera clienta fue una joven tímida que admitió que siempre se había sentido invisible. Artur trabajó con cuidado, creando un estilo que la hiciera sentir segura. Cuando se vio en el espejo, toda su cara se iluminó. Le dio 2 monedas de propina, y Artur se dio cuenta de lo que el maestro Sapo quería decir. Ser barbero era hacer que la gente se sintiera vista. Pronto, llegaron más clientes. Al anochecer, Artur tenía suficiente para conseguir una comida caliente y una habitación acogedora para él y los polluelos. Se rieron, jugaron y se durmieron como una verdadera familia. La paz no duró. A la mañana siguiente, la garra volvía a estar cerca. Artur guió a los polluelos a través de bosques y ríos, manteniéndoles el ánimo contándoles historias de los 7 héroes. Por la noche, se refugiaron de un aguacero en un pequeño lugar de descanso propiedad de una mujer cálida y acogedora llamada Señora Lanak. Ella sabía todo sobre la garra e incluso había conocido al emperador So antes de que fuera rey. Le dijo a Artur que un héroe no es solo alguien con una espada. A veces, es alguien que protege a los demás en silencio, como él estaba haciendo ahora. Cuando presentó a su marido, el señor Erizo, todos jadearon. Este tipo no se había cortado el pelo en más de un siglo. Las tijeras de Artur se rompieron al instante contra el grueso pelaje, pero el señor Erizo no era un jubilado cualquiera. Una vez fue el mejor herrero de Castilla, el mismo que forjó la espada que puso fin al reinado de la bruja. Impresionado por la determinación de Artur, le fabricó un par de tijeras mágicas totalmente nuevas, infundidas con el mismo metal que la espada del héroe. Era el tipo de regalo que cambia destinos. La señora Lanak luego reveló la verdad. Estos polluelos no eran solo lindos, eran los herederos de Castilla, cada uno portando una pieza del espíritu del emperador. Por la mañana, el señor Erizo ayudó a pasar de contrabando a Artur y a los polluelos hacia el palacio en un carro escondido. Pero cuando Artur llegó, las cosas se torcieron rápidamente. El guardia de la puerta lo dejó entrar, admirando su peinado único. Dentro,
Fue llevado ante el primer ministro Cronos, quien escuchó su historia, actuó con simpatía e incluso le ofreció un regalo elegante. Pero todo era una trampa. Cronos no era solo turbio, era directamente el jefe de la Orden de la Garra. Y no era solo él. El general Castilia y un montón de otras personas importantes del palacio también estaban trabajando para el Ence. Así es como Arthur terminó siendo atacado, capturado y arrojado a lo más profundo del calabozo del palacio. Cronos no perdió ni un segundo. Les dijo a sus generales: encuentren a esos polluelos antes de que empiece el festival real. Tenía un plan, y se estaba moviendo rápido. Lo que no sabía era que los polluelos ya estaban dentro del palacio, escondidos en las sombras. Lo vieron todo, la traición, las mentiras, todo. Luego Cronos fue directamente al príncipe Damián y la princesa Alita, actuando como si fuera el héroe del día. Les dijo: buenas noticias, sus hijos desaparecidos están a salvo, y ya atrapé al secuestrador, Arthur. Una mentira total. Luego dijo que los polluelos se escondían en un pueblo viejo muy lejos, en el borde del imperio. Incluso convenció al príncipe para que enviara a toda la guardia del palacio allí. Con los guardias fuera, Cronos básicamente tenía el palacio en la palma de su mano. Los polluelos comenzaron a idear un plan para liberar a Arthur, pero antes de que pudieran hacer nada, los generales los vieron. 5 fueron atrapados al instante. Solo Twig y Sleepy lograron escabullirse. Mientras tanto, en el calabozo, Arthur fue empujado a una celda oscura, y sorpresa, no estaba solo. El maestro Sapo, Jacob y Canis estaban todos allí. Estaban vivos, pero encadenados en unas enredaderas negras y espeluznantes. ¿Y estas enredaderas? Sí, totalmente mágico. Ningún arma normal podía cortarla. Arthur les puso al día rápidamente. Cronos estaba detrás de todo. Jacob estaba choqueado. Nunca habría adivinado que ese tipo era el verdadero villano. Ahora el plan tenía sentido. Cronos iba a usar a los polluelos para amenazar al príncipe Damián y obligarlo a entregar el trono. Con los guardias del palacio fuera, la Orden de la Garra se adueñaría del festival y del imperio. Jacob le dijo a Arthur que lo único que podía romper las enredaderas era la legendaria espada del emperador. Cualquier otra hoja solo haría que las enredaderas se hicieran más fuertes. Arriba, el príncipe Damián finalmente se dio cuenta de que lo habían engañado, pero para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Cronos lo tenía rodeado de soldados leales, y fue entonces cuando Cronos soltó su trato. Devolvería a los niños reales si Damián renunciaba públicamente al trono durante el festival. Damián estaba furioso, espada en mano, pero la verdad era que no tenía la fuerza de su padre. No podía ganar. En el calabozo, Arthur estaba sentado pensando en los polluelos. Los extrañaba. También se estaba dando cuenta de lo mucho que el maestro Sapo había hecho por criarlo, enseñarle, estar allí sin importar qué. Y entonces se dio cuenta, si tan solo pudiera conseguir esas tijeras mágicas que el señor Erizo había hecho para él, tal vez podría cortar las enredaderas. El único problema, las había perdido antes, o eso pensaba. Fue entonces cuando Twig y Sleepy se colaron por la sombra, llevando las tijeras en sus diminutos picos. Arthur se iluminó, explicando rápidamente el plan a Jacob y Canis, y así, sin más, la esperanza regresó. Arthur usó las tijeras encantadas y cortó las enredaderas como si nada. Todos estaban libres. Llegó el día del festival, pero en lugar de que el príncipe Damián saliera a hablar, fue Cronos. Delante de toda la multitud, se anunció como el nuevo príncipe y heredero de Castilia. La gente no aplaudió, simplemente se quedaron mirando, como ¿qué? Fue entonces cuando Jacob y el equipo irrumpieron, gritando la verdad. Cronos era un traidor. Se desató el caos. Los generales de Cronos intentaron luchar, pero fueron vencidos uno tras otro. Y luego, plot twist, Cronos ya ni siquiera era Cronos. Se transformó justo delante de todos, convirtiéndose en el malvado hechicero que casi había destruido Castilia años atrás. Resulta que el hechicero había estado controlando el cuerpo de Cronos todo este tiempo, usando la poca magia que le quedaba. La batalla final comenzó. Hechizos volando, guardias chocando, caos total. Arthur se congeló por un segundo, sin saber qué hacer, hasta que el maestro Sapo gritó: ¡corre! Canis gritó que el poder del hechicero venía de su báculo. Si Arthur podía destruirlo, podrían tener una oportunidad. Arthur salió disparado, esquivando rayos y explosiones de fuego. Los polluelos saltaron, distrayendo al hechicero el tiempo suficiente para que Arthur se acercara. Luego vino el gran momento. Los 7 polluelos, Splas, Spark, Twig, Zen, Sleepy, Ley y Smart, lucharon juntos como un verdadero escuadrón. Cada uno usó sus habilidades especiales perfectamente sincronizadas. Ese trabajo en equipo le dio a Arthur su oportunidad. Se lanzó,
destrozó el báculo del hechicero en pedazos, y ¡boom!, la magia desapareció. El hechicero gritó mientras Arthur clavaba las tijeras encantadas directamente en su pecho. Y así, sin más, se acabó. La multitud estalló. El mal se había ido para siempre. Cuando el polvo se asentó, el maestro sapo Jacob dio un paso adelante y lo hizo oficial. Arthur era ahora el barbero real del príncipe Damián y el consejero de los 7 verdaderos herederos de Castilla. Arthur le dio al príncipe un corte de pelo limpio y elegante allí mismo, sonriendo todo el tiempo. Ya no era el repartidor, ya no era un barbero viajero, era un héroe, la leyenda más nueva de Castilla. Más tarde, de vuelta en el palacio, Arthur vistió a los polluelos con ropa nueva. Y sorpresa, ahora tenían nuevos hermanos. La familia real estaba completa de nuevo. En la escena final, Arthur salió por las puertas del palacio y se topó con su viejo amigo Shan. Incluso después de todo, batallas, magia, títulos reales, Arthur todavía tenía esa misma sonrisa cálida, ese mismo gran corazón y ese mismo amor por ayudar a la gente. Y ese es el final de esta increíble y salvaje aventura. Si te ha encantado este resumen, no olvides darle un me gusta, suscribirte y visitar nuestro canal para ver más historias épicas de películas de animación.